Nosaltres serem els culpables de que no arribeu a la mascleta. Això és així. No sé si l'escoltarem o no, però per la nostra culpa vosaltres no anireu aquí no anirà ningú a la mascleta, eh? Bueno, jo estic molt contenta d'estar així. Jo, en les 2 setmanes, la passada i aquesta, és la tercera taula d'intel·ligència artificial i biblioteques en la que participe. És que és una realitat, estem ahí. I jo quasi que començaria, amb tot el que també he escoltat este matí, a dir que cada vegada a mi això se'm fa més gran. Ahir en Bilbao feia així, i és que cada vegada les meves mans no arriben, no? Hem de donar suport a totes les persones que entren per la porta, però també hem d'estar, vull dir, a mi, no sé, és que me falten mans. Jo estic acompanyada, molt ben acompanyada, a Lluís i a José Luis i a Juan. Ya son de la familia, ya los conocemos, ¿no? Pero también se incorporan a la mesa Nerea y Ana, que quizás son el perfil pues, más externo, ¿no? Y para empezar a debate, porque yo lo que he preparado son preguntas de temas que a mí me preocupan, ¿no? Y además de una forma muy abierta, porque muchas cosas ya también se han dicho, pero me gustaría que se incidiera. Pero si os parece bien, voy a dar un espacio a Nerea y a Ana, ¿no? También un poco para que nos cuenten quién son y de dónde vienen. 2 minutos, 5, ¿vale? Para dar. Si quieres, Nerea, ¿empiezas tú? Sí, a ver, ahora. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes ya casi. He llegado a Valencia en el día grande, casi. Acabo de llegar esta mañana y hoy estoy muy contenta de estar aquí. Me vais a permitir, pero claro, me miraba así de repente a la audiencia y para pues yo misma que me dedico a la inteligencia artificial y a este mundo técnico, tener un público con tantas mujeres, la verdad que es una maravilla, ¿no? O sea que muchas gracias, la verdad, por venir. Es muy ilusionante también que veamos pues eso, esa diversidad, ¿no? Desde otro punto de vista. ¿A qué me dedico? Yo me dedico desde hace ya mucho tiempo a la inteligencia artificial. Mucho tiempo, inteligencia artificial, a veces juegan ahí un papel un poco contradictorio. Yo terminé una tesis doctoral en 2019 y en ese momento la verdad es que sí que se notaba como que todo empezaba un poco a revolverse, ¿no? Yo estudié ingeniería informática, quiero decir, luego me especialicé en este tema, pero sí que empezaban a haber oportunidades que igual no las encontré en el momento en el que terminé pues, esa carrera, ¿no? De ingeniería informática relacionadas con la IA. Y me explico. Hay un momento que estamos viviendo ahora que para mí viene arrastrado desde ese momento, sobre todo entre 2016 y 2019, que tiene que ver con la madurez de la toma de datos, de los procesos de digitalización que se han comentado en las sesiones anteriores y que tienen que ver también con la capacidad de cómputo, ¿vale? Sin esas 3 cosas sería imposible que yo a día de hoy estuviese haciendo mi trabajo, ¿vale? Entonces, ¿a qué me dedico yo? Pues a poner, digamos, esas 3 cositas a funcionar juntas para conseguir, por ejemplo, pues hacer proyectos alrededor de lo que llamamos en el mundo técnico el procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver pues, con el lenguaje, ¿no? Y con cómo hablamos, con cómo crear desde asistentes conversacionales hasta también pues, esos procesos, ¿no? Esos automatismos que permiten de repente digitalizar, conectar términos, hacer búsquedas semánticas sobre una colección de documentos y que ahora pues, con este boom de repente de la inteligencia artificial generativa además nos permiten también generar toda esta interacción en nuestro idioma, lo cual es bastante guay porque simplifica mucho la interacción con los usuarios finales, ¿no? Que al final somos todos. Por poneros 2 ejemplos, yo creo muy concretos, porque tampoco me quiero enrollar mucho, luego vamos a hablar de distintas cosas. Voy a retomar uno que habías usado tú en la charla, que es cuando estás en un espacio tan grande como una biblioteca, ¿no? Imaginaros el saber dónde encontrar algo. Muchas veces vas a preguntar a la persona que crees que lo va a saber, quizá por experiencia o por madurez o años que lleva trabajando en el campo. Pues sí que he tenido la oportunidad de participar en procesos bastante chulos de, digamos, organización y recuperación de esa información, ¿no? Ya sea a través de canales tipo chat o ya sea a través de consultas directamente sobre bases de datos documentales, ¿no? ¿Cómo trabajamos todo esto ahora tan nuevo? Pues con los grandes
modelos del lenguaje que se llaman, y los alojamos pues sobre servicios mayoritariamente cloud, ¿no? en la nube. Y todo esto por detrás es verdad que lleva una serie de mecanismos de inteligencia artificial pues bastante potentes, ¿no? Pero que sí que nos permiten que a día de hoy esto sea factible, y igual hace pues 2-3 años no lo era tanto, ¿vale? Para mí esa es la gran diferencia. Aplicado a una empresa, ese caso de la biblioteca te lo puedes encontrar, por ejemplo, cuando tienes que buscar un reemplazo a una persona, o tienes que decirle a una persona, oye, ¿a quién te pareces dentro de la compañía, ¿no? Son preguntas en cierto modo complejas, pero que guardan un carácter pues lingüístico y semántico muy rico si sabemos trabajar todos esos catálogos que tenemos, ¿no? O cómo podemos identificar a las personas en su área de especialidad. Y lo mismo aplica a otro caso que os iba a contar alrededor de la búsqueda de información en puntos online, ¿no? Si pensáis en la venta, por ejemplo, de productos, hay una serie de descripciones, ¿no? La forma en la que buscamos, todo eso al final se monitoriza también con los sistemas luego de recomendación que nos dicen, oye, has comprado esto y la gente también ha comprado esto otro, ¿no? Ahora también con ese tipo de sistemas pues somos capaces de enriquecer esas bases de datos de los productos, pueden ser libros, pueden ser cualquier otra cosa, pero sí que quiero incidir en eso, en que no solo los sistemas de IA nos van a permitir hacer esa búsqueda de recuperación de información, sino también nos van a permitir nutrir de mayor información a las bases de datos ya existentes, ¿no? Y quizá facilitar luego, a posteriori, pues que esa información se encuentre pues por términos que igual utilizamos de forma más común los humanos, y que en el momento en el que diseñamos esas bases de datos ni siquiera pensamos en ello, ¿no? Por complejidad o por tiempo que tenemos muchas veces para introducir según qué información. Eso sería todo por ahora por mi parte. Quizá haya gente que me conozca también por mi faceta divulgativa. Me gusta mucho hablar sobre inteligencia artificial, por si no se ha notado todavía. Pero espero contar más de eso luego, y nada, pues eso, toda la parte divulgativa realmente la podéis encontrar por redes si me buscáis. Muy bien, pues Ana, preparo tu vídeo, si quieres. Sí. Yes. Que lo teníamos aquí. Y al principio. Al igual que la máquina de vapor o la electricidad en su día, la inteligencia artificial está transformando el mundo y se ha posicionado como una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. En Valgray, la Escuela de Formación de Posgrado y Red de Investigación en Inteligencia Artificial de la Comunidad Valenciana, queremos contribuir a aumentar el conocimiento de la IA a través de la docencia e investigación, y cooperando con universidades, empresas y entidades públicas y privadas. Estamos comprometidos a cumplir con nuestro objetivo mediante acciones como la concesión de becas a estudiantes e investigadores en inteligencia artificial, la financiación de contratos para el apoyo a la investigación, el desarrollo de cursos de especialización, la creación de una unidad mixta con los investigadores e investigadoras más relevantes de la Comunidad Valenciana, y la organización de eventos con personas expertas de todo el mundo. Únete a nuestra comunidad para estar al día de todas nuestras futuras actividades. Visítanos en valgray.eu. Valgray. Buenas, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Yolanda, al colegio y a toda la organización por estar hoy aquí. Yo soy Ana Ciudad, mi perfil es un poco diferente. Yo soy directora gerente de la Fundación Valgray, y sobre todo la idea en esta introducción es daros a conocer la Fundación y lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas actividades que pueden ser de interés para vuestro colectivo. Valgray, bueno, el vídeo lo explica bastante bien, pero somos una fundación sin ánimo de lucro que surge como iniciativa de la Generalitat Valenciana, y en la que participan las 5 universidades públicas valencianas, la Universitat de Valencia, la Politécnica de Valencia, la Universidad de Alacant, la Miguel Hernández de Elche y la Jaume I de Castellón. Y luego también hay 10 empresas del sector que están en nuestro patronato. Y nosotros nos dedicamos a la inteligencia artificial, concretamente a la formación y a la investigación. Y luego también hacemos actividades divulgativas y de generación de comunidad, donde estamos intentando generar una masa crítica alrededor de la inteligencia artificial.
Y bueno, nosotros por un lado estamos impulsando los programas de máster que ya existen en las universidades públicas valencianas relacionados con la inteligencia artificial, que ahora mismo son 9 programas. Estamos ayudando a atraer a estudiantes con buen expediente para que vengan y se formen aquí. Y luego queremos cubrir un gap que hay, que hemos detectado que existe en la formación entre lo que se ofrece directamente en estos programas de máster universitario y en los programas de grado, para ayudar a todos los colectivos, no necesariamente los que sean más tecnólogos, a formarse en temas de inteligencia artificial y concretamente a todas las personas que están ahora trabajando a nivel profesional, pues como podéis ser vosotros, y que igual no vais a arrancar con un nuevo grado o con un programa de máster, sino que queréis encontrar una formación que se adapte más a vuestra situación también profesional. También queremos terminar montando un programa de máster interuniversitario con las 5 universidades, pero eso llevará más tiempo. Ahora mismo estamos sacando varios programas formativos relacionados con inteligencia artificial que si miráis en nuestra web cuáles son, bueno, podréis ver cuáles os pueden interesar más, pero a vuestro colectivo yo creo que probablemente lo que más le interese es lo que estamos haciendo relacionado con inteligencia artificial generativa, y luego tenemos un curso específico de procesamiento del lenguaje natural que empieza la semana que viene, que hacemos con la Universidad de Alicante y la Politécnica de Valencia y la UGE. Y en este ámbito, en el tema del procesamiento del lenguaje natural, sí que se está avanzando a un ritmo muy rápido, y realmente todos los que estáis trabajando en los temas de documentación e información, aquí os tenéis que poner las pilas sí o sí. Ahora te preguntaré de eso. Y bueno, a nivel de investigación, tenemos una unidad mixta de investigación en la que participan los investigadores con una producción científica más relevante en temas de inteligencia artificial. Por ejemplo, está aquí en el público Enrique Vidal, que es uno de los 53 investigadores excelentes de la Comunidad Valenciana en inteligencia artificial. Ellos casi todos son directores de grupos de investigación que por debajo tienen a muchísima gente haciendo investigación en estas áreas, y se está haciendo un trabajo muy relevante en estos grupos de investigación que forman parte de la unidad mixta de investigación, trabajando, pues, por ejemplo, en el PHRLT, que es donde está Enrique, pues ellos están trabajando con procesamiento del lenguaje natural, también con archivos y documentos históricos, y están participando en muchos proyectos europeos y a nivel internacional para hacer avanzar en todas estas técnicas. Y bueno, os invito a que os sumáis a nuestra newsletter para que estéis al tanto de las actividades divulgativas que hacemos a nivel para interés general. Cualquier propuesta de colaboración en esa línea de divulgar, nosotros estamos abiertos. Seguro Nerea o otras personas, seguro que si quieren colaborar con nosotros estamos, es nuestra razón de ser, porque somos una fundación, dar a conocer la inteligencia artificial y hacer que la gente esté al día de todas estas tecnologías. Bueno, ya. Bueno, pues si os parece, voy a empezar con las preguntas. Yo tengo 5 temas. Es verdad que algunos igual sí que interpelo directamente, pero por favor, sentiros libres de decir quiero opinar, quiero contestar, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa, yo creo que me pasa un poco como a José Luis, ¿no? Que no lo dimensiono. O sea, me cuesta dimensionar todo esto, y hay una cosa que creo que sí que falta en nuestro debate, y por eso se la planteo a Nerea, porque igual desde fuera, ¿no? Todo lo que hemos visto hoy y todo lo que estamos viendo es cómo trabajamos, cómo hacemos, cómo podemos explotar, o sea, muy aplicado a nuestras manos y a nuestro trabajo. Pero nosotros tenemos que garantizar el acceso significativo a la información y al conocimiento. Entonces la pregunta que le lanzo a Nerea también es, ostras, ¿cómo va a cambiar esa experiencia del usuario
o sea, cuando apliquemos todo esto que nos habéis contado, cuando todo, o sea, cómo va a cambiar esa accesibilidad, ¿no? Eso sí, o sea, hacia dónde va, ¿no? Esa relación de las personas con la información. O sea, no sé, porque creo que eso nos lo olvidamos y eso también es importante. No sé si nos lo olvidamos, porque igual lo tenemos en mente, pero no lo he escuchado. Sí, realmente tiene un sentido que quizás le demos menos protagonismo a eso porque no dejan de ser las tripas de un sistema, ¿no? Cuando tienes que trabajar en algo como inteligencia artificial, claro, todo empieza por cómo representas el conocimiento, ¿no? O cómo empiezas a relacionar ciertos datos. Cuanto más o cuanto menos estructurado es el dato, en el sentido de pues, todo lo implícito que tiene el lenguaje, las ambigüedades, los idiomas, ¿no? Las expresiones culturales, todo eso hace que añada capas de complejidad realmente al sistema y por eso hay que pues, enseñarle, lleva tiempo y demás. Sí que hay una cosa que yo creo que la inteligencia artificial está en un punto muy interesante de ser transformadora y vuelvo otra vez un poco a retomar el tema ese del cómo buscamos información, ¿no? Y de cómo consultamos. Cuando empezamos a utilizar sistemas, no sé, de ofimática, por ejemplo, si pensáis en ficheros Excel o similar, claro, eso tiene una estructura muy marcada, entonces pues no te queda otra que aprender pues ciertas funciones o macros y demás para hacer consultas, ¿no? Si no vamos a una base de datos, pues tendrás que aprenderte el lenguaje de la base de datos de turno para poder hacer filtros o hasta que llegaron pues las webs, ¿no? Y nos crearon estos frontales con desplegables y demás que podemos decirle, pues búscame de aquí hasta aquí y tal. Pero cuando queremos llegar a un escenario en el que igual a las personas ni siquiera hay que enseñarles a saber utilizar una web, ¿no? O a cómo rellenas un formulario, la única forma de romper esa barrera realmente es utilizar nuestro lenguaje. Parece paradójico, pero es verdad que, por eso digo que llega un momento ahora con la inteligencia artificial que yo creo que sí que va a romper una barrera que nos ha costado mucho tiempo, que es si realmente van a, por ejemplo, ser útiles, y me pongo en un escenario obviamente un poco más futuro, pero ¿seguiremos utilizando teclados? Igual no. Igual directamente con nuestra voz y una buena interpretación de lo que estamos diciendo, de repente en este teléfono móvil yo empiezo directamente a interactuar con mi asistente. Alguno está poniendo caras por ahí. Pero de verdad lo digo, pensadlo. O sea, hay una parte de las consultas que no deja de ser el que nosotros nos hemos forzado en aprender ese lenguaje para hacerlo, para no hacerlo ambiguo, ¿no? Y para hacer esa búsqueda pues con unos filtros acotados, claro, porque tenemos esas limitaciones cuando queremos quitar la ambigüedad, ¿no? Y el ser tan explícitos y unívocos en la consulta. Pero si lo llevamos a los casos de, oye, identifícame pues esta persona en toda mi base documental, ¿no? O identifícame estas similitudes o estas expresiones que igual aparecen en distintos documentos que yo no tengo identificados con una palabra clave, por ejemplo, ¿no? El poder hacer eso, además con la voz, hace que de repente seas capaz de acceder a un montón de información que antes no podías, ¿no? Y igual que me fascina con toda la capacidad, digamos, que puede aplicar si pensamos a bibliotecas y demás, pensad en historiales clínicos, por ejemplo, ¿no? En fichas que estén, pues, en cierto modo, unas más completas, otras más incompletas, es decir, en toda esa información que está sin estructurar. Entonces, yo lo oriento por ahí. Creo que sí que va a haber una parte muy transformadora de cómo empecemos a interactuar de otra forma con los sistemas y creo que las generaciones que vayan viniendo más nuevas será un poco como ese efecto Google, ¿no? De el que ya nació con el buscador y el que de repente ya tiene que aprender a usarlo, ¿no? Creo que será bastante habitual ver esas interfaces de voz que empiecen a funcionar bien, o sea, que no sean todavía como un Siri o un Alexa a día de hoy, pero que sí que te permitan, bueno, pues trabajar esa riqueza del lenguaje y aprovechar todo ese potencial. Vamos, sin duda me parece lo más destacable. Y el tema que decía de accesibilidad, y ya cierro muy rápido, aquí sí que tiene también un tema súper transformador a la hora de poder, sobre todo, describir Internet. Quiero decir, el poder, el no tener que hacer nosotros, digamos, prestar toda esa atención a toda la audiodescripción, descripción de imágenes, etcétera, para que personas que tienen diferentes discapacidades pues puedan consumir la información igual que nosotros.
ese automatismo, por ejemplo, a mí me parece algo súper diferencial y cualquier persona a la que le preguntes, y yo he tenido la oportunidad de colaborar pues, con Fundación 11 y muchas otras, te lo dice. Abrazo la tecnología de que llegue esto ya para poder sentirme, pues eso, como... em, eh, o sea, entendido, ¿no? Y el ejemplo que voy a poner es muy claro. Yo tengo un compañero más ciego en el equipo que me dice, hay muchas veces que no entiendo los memes que mandáis, porque no están, claro, son una cosa muy autocontenida en el momento de la conversación y si ese momento no está tan explícitamente, a veces no los puedes interpretar, ¿no? Entonces, no sé, está sonando por ahí. ¿Cuál? Ay. Entonces, el poder utilizar inteligencia artificial no solo para escribir lo que es una imagen, sino describir el contexto de lo que está pasando en este caso, en ese meme, un chiste o lo que sea, hace también que muchas más personas, pues eso, puedan estar incluidas, ¿no? en una conversación y creo que es algo muy positivo y muy, muy bonito para que se trabaje. La capacidad de traducir, ¿no? O sea, tienes algo en una lengua, pero lo tienes en todas estas lenguas. A mí me parece... Y son cosas, esa mirada de la accesibilidad que las bibliotecas y archivos tenemos que tener es súper... Bueno, yo creo que es muy, muy interesante. No sé si alguien más quiere añadir a estas ideas de accesibilidad algo. Tengo un micro que me está haciendo la puñeta. Bueno, yo solo un comentario a raíz de, digamos, estos lobbies que también se crean de usuarios, ¿no? Es decir, está el sector académico, pero yo pienso que evidentemente las interfaces van a cambiar, pero no necesariamente tenemos que cambiar por sustituir. Es decir, en algunos casos el sector académico continúa reclamando que los accesos sean por sistemas jerarquizados, ¿no? Entonces, más que nada, ahora ya no sé si también es el efecto retrovisor o no, puede, pero sí que es verdad que para determinado tipo de búsquedas quizá todavía no se ve el cambio de interficie que sea sustitutivo, ¿no? Pero solo a nivel de apunte, ¿no? Bueno, pues otro tema que yo quería plantear, porque tampoco, bueno, un poco con Ana sí que lo ha planteado, ¿no? O sea, yo creo que desde que empecé a estudiar biblioteconomía hace pocos años, estamos hablando de hay que actualizar, es que el contenido del grado, es que la formación, es que o sea, no se adapta. Yo creo que este debate lo hemos estado continuamente desde hace ya muchos años. Entonces, Ana, te pregunto a ti, ¿no? O sea, ¿cómo metemos...? O sea, porque, claro, la formación que planteáis, igual también Nerea tiene también idea de esto, pero la formación que planteáis es una formación especializada, de posgrado, o sea, con un nivel... Pero ¿y el que se queda en el grado o el que está...? O sea, ¿cómo vamos a incluir o cómo se está incluyendo o cómo se podría incluir todo esto en... Pues casi os diría en la formación de bachiller y del grado, no sé. Claro, ha cambiado mucho desde que igual estudiamos nosotros a ahora. Ahora sí que es verdad que los programas de grado sí que empiezan ya incluyen en vuestro sector, se ha avanzado mucho a nivel tecnológico y sí que en los últimos años pues sí que habéis visto cómo se han empezado a usar bases de datos, digitalización, catalogación, análisis de datos. Bueno, se están utilizando mucho las tecnologías de la información en vuestro día a día, pero es verdad que ahora tenemos un nuevo reto, ¿no? Que es la inteligencia artificial y bueno, lleváis todo el día hablando de este reto, ¿no? Lo tenemos todos muy claro. Lo que pasa es que está ocurriendo a un ritmo tan rápido que incluso a los que nos dedicamos a eso nos cuesta seguir el ritmo y estar al día de todo lo que está ocurriendo. Y hay que tener mucha motivación, mucha curiosidad para estar al día de todas las novedades. Sí que es verdad que hay algunas cosas en las que conviene tener por lo menos unas nociones básicas y que deberían incluirse o bien en los programas de grado que ya existen o los que ya no estamos en fase de estudiar un grado o hacer un máster, pues deberíamos hacer alguna formación más específica. Por un lado, yo creo que deberían incluirse fundamentos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Esto va a ser necesario que todo el mundo comprenda cómo funcionan los algoritmos, cómo se entrenan los modelos,
hay que tener una base sobre cómo se utilizan estas tecnologías para la gestión de la información y la documentación. Por otro lado, ya os estaba comentando el tema del procesamiento del lenguaje natural. También aquí ha avanzado mucho en los últimos años, sobre todo cuando se ha empezado a introducir también la inteligencia artificial generativa y los modelos grandes de lenguaje. Pero bueno, en este área se está avanzando muchísimo. Entonces ahí es necesario también tener formación en procesamiento de lenguaje natural, entender cómo las máquinas interpretan, comprenden, procesan, generan el lenguaje humano. Y vosotros que os dedicáis a la documentación y a bibliotecas, esto es un tema esencial. Luego también la parte de ciencia de datos, gestión de datos y análisis de datos, también hay esta formación normalmente tampoco se está incluyendo en los programas actuales, y también sería necesario tener cierta base para pues, entender, ¿no?, cómo analizar los datos, el procesamiento, la interpretación de los grandes volúmenes de datos que ahora mismo estamos teniendo. Y luego también con la inteligencia artificial también se ha mencionado, se abren muchos retos a nivel ético, a nivel legal, de temas de privacidad, y aquí en realidad también es necesario formarse y entenderlo, porque tiene muchas implicaciones, y si no tenemos unos conocimientos básicos, pues es que incluso en nuestro día a día, si no sabemos cómo está funcionando mínimamente la inteligencia artificial, si empezamos a ser usuarios, podemos cometer errores grandes, por ejemplo, de temas de privacidad. Alguien puede coger el ChatGPT y meter datos personales, o gente que está en una empresa igual mete una patente y ya lo pierde, ¿no? Pierdes toda la propiedad intelectual. Entonces hay que tener unos conocimientos básicos. Y luego yo creo que en algunos grados igual ya sí que se está introduciendo programación, pero para algunos de vosotros también puede ser importante aprender un poquito de Python para poder trabajar con algunas de las APIs de inteligencia artificial que lo podríais aprovechar mucho mejor. Y bueno, sobre todo estos son los temas que yo veo más necesarios. Nosotros estamos en Valgara intentando cubrir esto, pero requiere también que cada uno haga un pequeño esfuerzo, ¿no?, para estar al día, ¿no?, y todo lo que va saliendo, porque nos sorprende cada día. Voy a hacer una pregunta, Borja, como si fueres tú, ¿eh? ¿Y el colegio y la fundación podrían colaborar? Sí. A suplir a Borja. No, yo desde luego quería hablarlo con Yolanda. Nosotros estamos ahora firmando convenios hemos firmado ya con otros colegios profesionales, con el Colegio de Ingenieros Informáticos, por ejemplo, que hemos sacado con ellos conjuntamente un curso dirigido para profesionales del sector TIC. Esta semana precisamente también hemos firmado otro convenio con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y con la Unión de Periodistas. O sea, estamos moviendo mucho las colaboraciones con otros colectivos, así que ahí... Pues vale, ya está. No, y ahí puedes... Claro, y nosotros ahí podemos hacer muchas actividades o a nivel divulgativo o ya de formación específica de lo que vosotros necesitéis. José Luis quería también incluir. Sí, no es estrictamente sobre formación del grado, que yo de ahí me siento poco capaz de opinar, la verdad, pero sí que, claro, digo, en realidad la pregunta sobre cómo formar es cómo será la profesión, porque la idea es formar para la profesión nuestra del futuro, ¿no? Entonces, me han surgido varias, que reconozco que me han surgido sobre la marcha, o sea que igual es todo equivocado, pero hablamos de la rapidez del cambio. Yo pienso en nuestra pues está aquí una compañera de la biblioteca, Teresa, nuestra realidad de la Biblioteca Nacional. Esto es un cambio, pero seguimos haciendo todo lo que hacíamos y lo vamos a seguir haciendo mucho tiempo. Él hablaba antes de la invisibilidad de lo que no está digitalizado. Nosotros tenemos cosas sin catalogar todavía, no sin digitalizar, sin catalogar. Es decir, de momento en la profesión esto todavía para... Luego, ayer hemos hablado de la validación que requerirán las tareas. ¿Habrá tareas automatizables que dejaremos de hacer? Probablemente hemos dejado de hacer como sector muchas tareas, pero no trabajamos menos. Ofrecemos muchísimos más servicios, muchísimas más posibilidades de acceso a la información, pero diría que algunos, de hecho, trabajamos más de lo que se trabajaba porque la velocidad de todo te lleva a esto. Es decir, que... Y luego...
con lo que decía del riesgo de anticipar, claro, yo creo que hace unos años la idea era los documentalistas tienen que programar, porque es la... Ahora, precisamente, uno de los riesgos es que te programan las inteligencias artificiales y ya no es a lo mejor... Es más, yo pensándolo un poco, digo, a lo mejor como sector no somos para nada el más amenazado, porque la información es muy importante para esto, va a ser muy importante la verificación, la alfabetización, etcétera. En cambio, todo lo que antes parecía muy creativo, que requería mucho análisis, tú ahora le das sentencias judiciales, tal, no sé qué, y a lo mejor, o traducción, o lo del diseño gráfico que veíamos, lo de la cubierta de un libro, es decir, hay un montón de profesiones donde esto no sé hasta qué punto no es incluso más revolucionario que en la nuestra, ¿no? Que... El otro día en Bilbao decían que un 30% de la traducción que se hace ya es con inteligencia artificial. O sea, y ya estaban calculando cifras de impacto en el gremio de los traductores. No sé, Nerea, a nivel de formación, ¿te gustaría aportar algo? Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que habéis planteado. Creo que, o sea, por ejemplo, a mí sí que me parece más crítico, o sea, salvando el tema de, obviamente, la formación reglada y demás, que es el eterno debate, ¿no? De cuándo introducir ciertas competencias o cómo se trabaja, ¿no? A nivel ministerial y demás para introducir todo eso en el currículum. Sí que hay un tema que es el cómo formas a la gente, ¿no? Yo lo veo también en la empresa, en el día a día. Yo me dedico a la consultoría, vaya, tecnológica, pero sí que hay gente siempre que te pregunta, ¿no? De cuando tú estás en tus 30, 40 años, 50, ¿no? Todavía tienes una década, 2, 3 para seguir trabajando, ahí hay una parte de que tienes que hacer formativa donde realmente igual estás ya también como más oxidado, ¿no? O no te apetece tanto, que también es muy lícito. Entonces, yo creo que sí que veremos seguramente también como acuerdos un poco en la línea de lo que comentabais de Valgray, ¿no? Pero también incluso a nivel gubernamental. O sea, yo creo que habrá algún tipo de formaciones dirigidas obviamente a cada sector y que incidirán, eso sí, yo creo en algo un poco más aplicado. Sí que es verdad que yo lo que percibo es que igual ya no es tan necesario esto que reivindicábamos tanto, ¿no? A nivel usuario, sobre todo de saber programar. Creo que cada vez más vamos a ir integrando estas funcionalidades de la inteligencia artificial en herramientas, sobre todo en aquellas que ya conocemos. Lo estamos viendo con los móviles en los editores de fotos, lo estamos viendo en Photoshop, en la suite de Microsoft, ¿vale? O sea que cada vez más la inteligencia artificial se irá traduciendo en funcionalidades. Y un poco en lo que decías tú ahora, ¿no? Igual no es necesario saber programar perfectamente, pero esa inteligencia artificial te podrá ayudar a hacer un script, seguramente que pues te permita lanzar un proceso de OCR, por ejemplo, sobre una carpeta, y antes igual no tenías esa habilidad, ¿no? Con lo cual sí que yo creo que hay una parte de transversalidad de que la inteligencia artificial nos va a permitir hacer rápido más cosas que pues eso, que antes tardábamos más, ¿no? Pero en tareas muy puntuales. Luego, efectivamente, hay una tarea gruesa, ¿no? Ese objetivo que queremos alcanzar o esa meta con ese conjunto de tareas, donde indudablemente tiene que haber ahí un humano supervisando o co-creando, si lo queréis llamar así, vaya, con la inteligencia artificial, pero que es muy difícil a día de hoy, en el corto plazo, sacarle de la ecuación. Yo también quería aportar algo. Sí, en defensa de los oxidados y los olvidados, porque te has parado a 50. ¿Qué pasa? ¿Que los 60? Yo estaba muy de acuerdo en todo hasta que he pensado que hay que discrepar en algún punto. Y entonces, Está bien. yo vengo de archivos y gestión de documentos. Llevo en este negocio ya demasiados años, pero como más de 35. O sea que me podría jubilar ya. Pero hablamos de 35 años y yo siempre he oído el tema del conocimiento de tecnologías concretas. Oye, yo he sobrevivido, y los que tienen mi edad, somos supervivientes de proyectos. Es así, de proyectos. Proyectos estatales, vamos al proyecto Índalo, al proyecto no sé qué, pasando por la ventanilla única. Oye, a mí que me lo cuenten. Cada vez, yo me acuerdo, decía, no, es que tienes que aprender a programar en XML. Y tienes que aprender, y a vosotros, la parte de bibliotecas, que si formato Mark, que si no sé qué. Yo creo que el problema que tenemos no es de saber programar o no saber programar.
Yo creo que el problema de base, digamos, tanto de archivos como de bibliotecas, es la falta de comprensión tecnológica. Que esto es cómo funcionan los sistemas. Vamos, la base de datos, no, perdona, una base de datos. Porque se sienten oxidados, hay que defender a los resultados. No, pero es que me parece que llega un punto. Yo soy el más viejo del lugar en mi departamento, en el servicio somos 22 personas. Y a veces los problemas son de comprensión tecnológica. Cuando estás intentando aplicar la tecnología, hay que funcionar con analogías. La inteligencia artificial, a mí me lo dejaron claro el primer día. Oye, una solución para un problema. Si tú cambias las variantes del problema, la solución no existe. ¿Quieres que resuelva variantes? Empieza a poner capas y ahí empezamos a complicarlo. Es decir, ya no es... yo creo que hay que ir un poco más, digamos, a relativizar algunas afirmaciones de programar, porque, ojo, también es lícito, pero yo siempre defiendo lo mismo. Es decir, no podemos o no debemos ser expertos en otras profesiones, pero lo que no podemos ser es ignorantes. Eso es fundamental. Para mí, eso es fundamental. Y hablando ya, porque ahora salto a un tema de nuevas profesiones, porque ha sido culpa tuya. Ha sido culpa tuya. Pero positivo. El rector de Harvard creo que era de Harvard, tuvo que dimitir porque publicó un artículo utilizando imágenes falseadas con inteligencia artificial, ¿no? Tú decías, Carmen, que no se pueden y tal. Se puede, ¿no? Como me gusta el conflicto, fui a escarbar ahí, ¿no? Y bueno, pues hay una empresa, digamos, austríaca que trabaja con más de 100 universidades en temas de autoplagio y tal, y que además una de sus colaboradoras, que fue quien lo dijo, ese señor ha falsificado, ha manipulado las imágenes, pues es una microbióloga. Oye, ¿qué está haciendo en este campo? Analizando aquello, poniéndolo en contexto, que es lo que decía, ahora yo barriendo para casa, y diciendo, lo pone en contexto y dice, no, es que este señor picó de bielas, o sea, patinó aquí, y lo puso en evidencia. Es decir, que entre el volvernos a formar para quien quiera especializarse, habrá futuro distinto. Y para los que quieran otro tipo de formación, debe haber un tema más de formación, digamos, que ahora mismo ya nos falta, es de comprensión de sistemas. Nada, ya me he quedado... Ya me he puesto un poco de 3 años. Pues vamos a abrir otro melón con Juan, porque, claro, yo veo, habéis hablado, las grandes empresas, los grandes agentes. Claro, al final tenemos un sector privado vinculado a la profesión y mayoritariamente, bueno, hay empresas grandes, pero también hay empresas pequeñas, ¿no? Y empresas locales. Y a mí me preocupa también, Juan, o sea, cómo afronta el sector privado, las empresas con las que trabajamos a diario, ¿no? En la mayoría, todo este tipo de cosas. No sé si a lo mejor desde el clúster de FESAVID, se nos ha ido el presidente, pero bueno, desde el clúster de FESAVID también estáis trabajando en esta línea, ¿no? Porque yo creo que es un temazo también para las pequeñas empresas. Yo distinguiría nosotros desde el punto de vista del sector privado qué retos tenemos que afrontar, digamos, desde hace años, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, todo lo que se ha dicho, me ha parecido tremendamente interesante, pero al final nos hace que aquellos que estamos desarrollando software, sistemas de gestión de bibliotecas, tanto de bibliotecas públicas universitarias, lo que es una ERP, o bien la biblioteca digital, pues al final, ante los nuevos retos que tenemos, pues por ejemplo, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, ya no solo con el tema de la ley el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, el tema de protección de datos, que eso te hace que las aplicaciones tengan que tener integraciones mucho más fiables, más seguras y desde luego que tengan en cuenta el tema
privacidad. Yo respecto al tema de la accesibilidad, el tema de la orientación al usuario, yo creo que llevamos trabajando desde hace años, yo diría que desde la aparición de Internet se ha ido mejorando de una manera bastante significativa desde el punto de vista de todo lo que es acceso 24/7. El problema no es tanto el acceso 24/7, sino que ahora mismo los usuarios lo quieren para allá. Entonces eso hace que en determinado tipo de planteamientos y demás, desde el punto de vista de las aplicaciones, tengan que ser no solo accesibles, sino mucho más resolutivas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las soluciones autónomas, todo el tema de ahora mismo se está trabajando con soluciones de autopréstamo que llevaban años, por ejemplo, en las universidades, que tenían sobre todo mucho presupuesto, pues ahora se está trasladando todo eso a las redes de bibliotecas públicas, por dos temas, ¿no? Por un tema que es por el tema de que por las tasas de reposición que no se están cumpliendo y hay dificultad para cubrirlos, y también porque está mejorando de una manera importante la eficiencia, ¿no? Y, por ejemplo, también catálogos con más información, que sean más inteligentes. El tema de los recomendadores de música, yo llevo trabajando con ellos en otro área, no en el área de Barach. Es un tema que se conoce desde el año 2005, es decir, ya llevamos 15 años, que por cierto, era una persona de Valencia la que empezó con los recomendadores, que era yo no sé si era catedrático de Valencia, que se fue a California, con noticia que tengo de con un proyecto en el cual yo creo que invirtió el BBVA. O sea, el tema de los recomendadores de música es algo que se lleva trabajando desde hace mucho. Y en el tema de los libros o de los documentos también se lleva trabajando. Lo que pasa es que quizá a otro nivel, ¿no? Y eso al final a las empresas pues nos hacen que las arquitecturas de las aplicaciones pues estén cada vez más orientadas a temas de integración, temas de servicios interconectados, y que hace que la complejidad sea mayor, ¿no? Vuelvo otra vez al tema de seguridad y privacidad. Y yo una de las cosas que el sector privado creo que pedimos a la administración, claro, cuando hablamos de la administración muchas veces pues hablamos como, es como si habláramos de un ente que es lejano, pero bueno, la administración representa el primer empresario del país, que tiene más del 55% del PIB, ¿no? Y eso creo que es importante que lo tengamos en mente, porque yo creo que a veces por los señores políticos pues no lo tienen muy presente, ¿no? Entonces yo creo que haría falta instrumentos que permitan mayor colaboración entre las empresas y las administraciones. Yo no sé si conocéis, pero desde la implantación de la Ley 9/2017 de contratación pública, pues yo diría que si no un poco presionados por la Unión Europea, pues contratación del sector público, más luego todas las normas de la Unión Europea y que fomentaban también todo el tema de la administración electrónica, lo que habría que revisar es qué objetivos pretendía, si se han cumplido o no, ¿no? Porque si analizamos, por ejemplo, cuál ha sido la ejecución presupuestaria en los 3 últimos años, pues a nivel de dato, en el Ministerio de Cultura, en los 3 últimos años, los presupuestos se han ejecutado con un menos 12% hasta un menos 15%. Y si me voy a los presupuestos de I+D, porque al final lo que también tenemos que saber es qué país queremos ser y hacia dónde queremos ir, pues se han ejecutado con una desviación negativa del 47% hasta el 37%. Es decir, se han hecho presupuestos que no se han ejecutado. Tenemos un problema de ejecución presupuestaria y eso significa que dinero hay, pero o no encontramos la fórmula o por las rigideces que se han derivado del año 2017, pues ha sido dinero que no se ha ejecutado. Y eso yo creo que habría que pensar. Entonces, yo creo que mayor colaboración entre las empresas y las administraciones, porque ¿quiénes somos los que innovamos? Los que innovamos somos las empresas. Y a nivel de dato, pues yo creo que nos interesa fomentar empresas que estén al lado de los clientes para poder acelerar desarrollos tecnológicos de acuerdo a las necesidades funcionales, ¿no? Un poco unas cosas que comentaba Nabil, claro, muy orientado sobre todo donde viene del mercado americano. Pues claro, hay una cooperación mucho mayor entre la empresa y la administración pública, y por supuesto todo el tema de las universidades. A nivel de dato, lo mismo, los PIBs dedicados al I+D, pues el PIB español, estamos hablando de un 1,43, perdón. Y si analizo los países de mi entorno, pues Alemania un 3,14, Francia un 2,22, Italia 1,45, pero Portugal 1,68, ¿no? Y la verdad es que es curioso porque dices, siempre estamos un poco con los países de nuestro entorno invirtiendo en I+D
la mitad, y es algo recurrente, ¿no? Entonces yo creo que es algo que es tremendamente importante. Y un poco como conclusión yo diría una mayor relación de confianza entre las empresas y la administración. Y yo creo que un buen ejemplo es el clúster de CESAVID, que hemos hecho en los últimos años, un modelo de colaboración muy interesante, pero yo creo que nos queda mucho camino, ¿no? Y ya para un tema, ha salido hoy una noticia que es el de que yo creo que hoy o ayer el gobierno de Singapur, evidentemente España no es Singapur, pues ha decidido a todas las personas mayores de 40 años financiar y capacitar a través de una diplomatura de ingeniería de inteligencia artificial. Es curioso, ¿no? Porque aquí yo creo que diríamos, no, aquí lo que tenemos que hacer es hacer un curso obligatorio que no sé qué, no sé cuántos. Y yo, uno de los problemas que veo sobre el tema de la tecnología es que la ley siempre va muy por detrás de la tecnología, no tiene capacidad por distintas razones, sobre todo en Europa. Y recuerdo cuando apareció Google allá por los años 2000, la Unión Europea estaba pensando qué íbamos a hacer, no sé qué, no sé cuántos. El gobierno francés incluso se atrevió a decir vamos a limitar a Google y a crear el Google europeo. Y evidentemente 20 años después, pues bueno, la respuesta, pero no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un tema que es vital, que es el tema de la formación. Y tenemos que formar a los profesionales, formar a la gente, porque si la gente no está formada, pues difícilmente podremos conseguir los objetivos. Y ya lo último, el tema de la tecnología, sobre todo después de la pandemia, lo que ha originado es una brecha digital que ha aumentado de una manera muy importante. Y yo, de la gente de 20 años para abajo, no me preocuparía, incluso de la de 30. Pero la cuestión es qué sucede con las personas que tienen más de 50 años, 60 años. No solo hablo de las personas que están en las bibliotecas, de los profesionales, hablo de las personas. Yo creo que hay un problema que cada vez, si no se buscan soluciones, cada vez van a quedar más aislados, ¿no? No sé si Luis o José Luis quería hablar, porque también vosotros habéis comentado proyectos concretos de colaboración con empresas, ¿no? Entonces no sé si podéis también... Bueno, de colaboración en nuestro caso en general entendida como un contrato regido por Bueno, la no sé, ley no sé, de... Luis ha dicho también colaboración, pero no sé, por eso, que si podéis contar un poco de ejemplos. Pero vamos, yo en este caso sí quería destacar desde el otro lado que padecemos este problema de la contratación y de no de las reglas. Yo las reglas las comparto y las defiendo muy firmemente, además como responsable que luego pasan por ti. Quiero decir que yo quiero estar seguro de que los contratos se hacen bien y se ajustan a la legalidad y no hay ningún problema ni en la contratación, ni en la adjudicación, ni en la ejecución, ni en el pago. O sea, eso es fundamental y hemos visto las consecuencias de relajar estas medidas. Lo que creo es que tiene que ser, que ojalá fuera compatible mantener esto y que un contrato de más de 60.000 euros no tarde unos 9 o 12 meses desde que tienes redactado el pliego. Pliegos que en proyectos de este tipo tampoco son tan fáciles de redactar. Cuando yo cuento lo que en la biblioteca queremos hacer, afortunadamente la mayoría de estas cosas no son súper urgentes ponerlas en marcha en la Biblioteca Nacional, pero es muy difícil especificar en un pliego, quiero la transcripción de los manuscritos, pero es que tengo manuscritos del siglo XIII, tienes tú, me lo has dicho, o XII o XI, y entonces, pero luego tengo manuscritos modernos, pero luego tengo... Entonces, redacta eso en un pliego para que te salga un precio por carácter procesado, ¿no? Y cuando lo tienes redactado, empieza la tramitación. A lo mejor 9 meses después, la tecnología que tú has previsto la han pasado por la derecha una nueva tecnología y es un caso muy frecuente. Entonces, yo creo que esto sí que, sin perder de vista eso, que yo de verdad, vamos, esto es personal, pero lo defiendo mucho, creo que sí que tiene que aplicar inteligencia artificial a los procesos de contratación. Pero innovar con estos plazos tiene un coste ahí difícil. Es como un contrasentido, o sea, 9 meses o 10 meses para resolver. Es que después de la implantación de la administración electrónica, en muchísimos casos, los plazos de contratación, en vez de agilizarse, se han retrasado. Entonces es curioso cómo haciendo implementación de administración electrónica, que se supone que es para aumentar la eficiencia, o sea, no creo que ahora se redacten peor los pliegos que antes, ¿no? Entonces, a ver, yo no me estaba refiriendo a la Biblioteca Nacional, yo me refiero en general, que creo que es un problema de la administración. Entonces, curiosamente, muchas veces
bromeando con un profesor de universidad, decía que era más fácil en el siglo XVI trasladarse de una universidad a otra un catedrático que en pleno siglo XXI, ¿no? Que se tardaba más tiempo ahora cuando había administración electrónica, ¿no? No me sentía aludido para mal, sino que compartimos, o sea, que yo como gestor, que cada año me da el Ministerio un dinero público, no poder ejecutarlo es un drama para mí, porque además tenerlo un año no te garantiza tenerlo al siguiente y en todo caso se va a un limbo de tal, ¿no? Entonces, que, vamos, igual, aquí asienten mucho todos los que gestionan presupuestos. Es que es un... O sea, que yo creo que ojalá se encontrara para el tema de innovación en general y lleva siendo un problema desde que hay tecnología, la verdad. Bueno, yo más que nada, el tema de administración pública no lo vamos a arreglar porque no está en la agenda política de ningún partido excepto aquel que lo quiere externalizar todo. O sea, no lo vamos a resolver. Pero sí que tengo, o sea, yo tengo que decir una frase, ¿no? Estoy a favor de la tramitación, no a favor de la burocracia. La directiva europea se trasladó a Francia en una ley de 80 páginas. ¿Cuántas páginas tiene la ley de contratación nuestra? ¿200 cuántas? Entonces, aquí siempre lo queremos hacer mejor cuando la corrupción está a un nivel que muchas veces no es a nivel técnico, sino que es a nivel político, con connivencias técnicas las que sean. Los experimentos nuestros parten son muy pequeños, o sea, las 4 experiencias que he contado y alguna otra que no he contado, pero hay una distinción. Unas son contratos muy, muy menores a partir del interés que sobre todo a través del CRDI, nosotros montamos estas jornadas internacionales cada 2 años, desde el 1990, cuña publicitaria, este noviembre toca otra vez en Girona, por si queréis venir, habrá imagen generativa y estas cosas. Entonces hay gente que le interesa presentar y tal, y llegas a un acuerdo, pero fijaos que son experimentos muy sencillos. Otra cuestión es que nosotros estamos muy metidos en proyectos europeos y ahí tienes un poco más de margen. Pero dicho esto, el gran problema que tenemos es que ahora mismo es prácticamente imposible hacer un contrato de investigación, que antes era complicado, pero lo podías hacer, con el sector privado o con la universidad. A finales de los 90 nosotros impulsamos el diseño de 2 aplicaciones informáticas con el sector privado y las comercializamos. No sé si hay más ayuntamientos que lo han hecho. Ahora mismo yo estaría en la cárcel solo por plantearlo. Es decir, hay situaciones francamente complicadas, ¿no? Y entonces tienes a veces que basarte en la buena voluntad de las partes, pero sin tomar riesgos, porque si no es lo que dice José Luis. Yo, el tema de los pliegos, 8 o 9, por más de 60.000 euros, 8 o 9 meses, funcionáis muy bien. Porque nosotros tardamos más. Cuando va bien. Ya, cuando sale. Pero fíjate otra cosa que también, o sea, me voy para otro lado. Las soluciones de inteligencia artificial en estos momentos aplicados a administración pública, a archivos y a bibliotecas son soluciones totalmente reactivas. Es decir, una vez el documento, el dato, lo que sea, está hecho. Entonces, todo lo que es la prevención, la planificación. Yo conozco un ejemplo del Banco de Canadá, que tienen un bot que va asistiendo a la gestión de expedientes, o tienen un sistema corrector que va analizando los documentos para saber que ha cogido la vía de trámite, digamos, pero es para cosas muy sencillas. Hay experiencias en el mundo, en Singapur hay cosas de este tipo, pero no es nada fácil desde las administraciones públicas, y aquí me da la sensación que vamos con pies de plomo, pero no por el cuidado, sino por el peso que arrastramos. De todas maneras, también quiero decir que al final lo conseguiremos, o sea, que también hay que conocer este ecosistema, quejarse lo que haga falta, pero no dejar de pelearse para sacar esos pliegos, pero es difícil, es difícil. Sobre todo porque yo creo que sí que es interesante también que la administración trabaje con las empresas también de aquí, porque la innovación también o sea, esa colaboración a la que hacía referencia Juan, yo creo que es súper importante, porque al final también nosotros o trabajamos en instituciones o trabajamos en empresas, ¿sabes? O sea, que estamos en ambas partes. La mascleta va a ser de aquí 10 minutos, no digo más, pero
dos temas, todavía tengo dos temas ahí que la verdad es que me está encantando porque que estéis ahí participando todos de las preguntas es muy, muy chulo. Pero igual ahora mirándoos también más a Lluís y a José Luis, em, y cogiendo el guante de lo que antes ha dicho Fernando en el Reset 3, esa parte de la mirada institucional, ¿no? Claro, pues como decíamos, ¿no? Yo ayer le hacía la coña a José Luis y me dijo, pero no lo digas así. Digo, es que hay que atender las goteras, porque hay goteras en todos los edificios, o sea, pero hay que atender. Entonces, la mirada de cómo una institución, claro, la Biblioteca Nacional es una señora institución, a lo mejor el Ayuntamiento también es un señor, pero, o sea, cómo se mira, ¿no? Cómo mira la institución y cómo integra esto en lo que ya tenía, y tú lo has hecho referencia varias veces seguimos haciendo lo que hacíamos. ¿Cómo se integra esto? Porque además los presupuestos no suelen crecer mucho. No. Yo he procurado, de hecho, dar esa idea desde el principio, incluso que la adopción de la tecnología parte de cuál es la misión de la institución en la que estamos, ¿no? Y yo creo que para empezar por ahí, y luego, pues, lo que dices, esto... La biblioteca ha ido adaptando su estructura, que no es nada sencillo. Pues decía ahí 2007, pues ahora hay una división de procesos y servicios digitales que no existía, una jefatura de área de colecciones digitales, otra jefatura de área para llevar toda la automatización, no sé qué. Pero todo eso va costando, se va con lo que decía, este es el ecosistema, es difícil, pero bueno, nuestra obligación como gestores es ir dando esos pasos. Pero yo he procurado, sí que creo que esto es importante, es que nosotros... No hay nada que hiciera la biblioteca en el siglo XX que no siga haciendo. Seguimos abriendo las salas de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Seguimos ingresando 500.000 de documentos. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos además todos los digitales, usuarios digitales, proyectos de innovación. O sea, yo creo que eso sí que lo tenemos todos. Claro, es verdad que los presupuestos no crecen, pero también yo decía antes, la tecnología que nos ha permitido, pues no, pues como no a lo mejor estoy dedicado a tareas que se han ido automatizando, he podido ir ofreciendo nuevos servicios al usuario y dedicando gente a toda esta parte de proyectos digitales, de difusión, de reutilización o de cosas así, integrándolo también en el propio personal de los departamentos, podríamos decir, tradicionales, que su nivel de conocimiento, que eso cuando sentían era lo de es que hay que conocer la tecnología, yo recuerdo cuando yo me incorporé que estábamos, lo que os contaba la migración era un sistema de comandos, y en un curso de formación que daba la jefa de servicio de catalogación le explicaba a sus compañeros, os tenéis que acostumbrar a usar el ratón, porque para mucha gente el único ordenador que utilizaban era el que tenían en la biblioteca, porque en casa no era tan habitual tener ordenador, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de que todo se ha mantenido y se van añadiendo nuevas funciones. ¿Qué pasa? Que la tecnología te quita otros trabajos, no es que seamos mucho más listos que nuestros antecesores, que no lo somos, pero trabajamos sobre lo que ellos hicieron. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero yo a nivel de, o sea, me refería sobre todo a nivel de comprensión de cómo evoluciona, o sea, la tecnología, porque también ante soluciones, ahora estamos con la inteligencia artificial y el ChatGPT y estas cosas, y creo que Carmen lo ha dicho también, que en 2 años puede salir. Sora también tiene muchos problemas, Gemini también, Air Canada ha sido condenada porque un bot aplicó un descuento en la asistencia a una venta de billetes por defunción de un pariente, entonces es un bot y luego le hicieron pagar. Bueno, es decir, hay huecos todavía, hay muchas cosas que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros debemos comprender más cómo funcionan las cosas y cuál es la evolución desde mi punto de vista. Y desde el punto de vista institucional, yo siempre insisto en, digamos, surfear el presente inmediato para tener una visión a medio-largo plazo. Medio-largo plazo, es decir, nosotros estamos elaborando ahora el plan estratégico nuevo de 4 años a 2027. Bueno, pues nosotros queremos tener un punto de referencia único para los usuarios que mezcle los 5 sistemas distintos, que mezcla archivo de imágenes, archivos transcritos, archivos sobreinventariados, que es el problema, la biblioteca. Es decir, yo quiero eso y quiero además determinado tipo de asistencias. Entonces, a partir de ahí, esas necesidades empiezan por buscar posibles aliados o posibles, digamos, soluciones a problemas. Pero lo que nos mata es decir, viene, con todo el respeto, viene alguien a venderte una idea y dice, esto me encanta, claro que te encanta,
¿pero es realmente lo que necesitas? O puede que lo necesites, pero ¿cuál es tu proyecto a 4 o 5 años, ¿no? Es decir, los presupuestos públicos son limitados. Bueno, la Biblioteca Nacional supongo que no, pero el resto son limitados. Son limitados. Ah, vale. Yo solo puedo llamar al alcalde, ¿lo ves? Es decir, este tipo de cuestiones yo creo que son importantes, ¿no? Y además, yo, digamos, de siempre he promovido, defendido y me he beneficiado del trabajo más conceptual de forma colaborativa y cooperativa. Es decir, estas estrategias de futuro es indispensable poderlo trabajar en entornos, digamos, de asociaciones, colegios y tal. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces uno ya no llega, es lo que tú decías, ¿no? Entonces, visión a largo plazo, sí, no hagas el viaje solo. Esa era la opinión, ¿no? Tú, Nerea, tú acompañas también ¿no? a instituciones a hacer este proceso. Sí. A ver, yo lo que decía, al final estoy en el entorno de la empresa privada y sí hemos hecho, o sea, colaboraciones con la administración, pero nos pasa un poco lo que habéis comentado, ¿no? Cuando tu empresa como tal se dedica al entorno tecnológico, claro, todo cambia muy deprisa, ¿no? Entonces, sí que te suceden cosas que claro, te llaman la atención. Por un lado es eso, si quieres ir rápido ahí, los presupuestos obviamente son menores y tienes menos capacidad ahí de movimiento, pero bueno, hay veces que puedes validar ciertas cosas y agilizárselas, ¿no? La administración. Pero, por ejemplo, y esto de verdad me ha pasado 2 casos muy particulares, no voy a dar nombres, obviamente, pero no tiene sentido, pero sí que es verdad que, por ejemplo, de cuando empiezas a participar o te presentas a un pliego, ¿no? Sucede toda esta transformación de inteligencia generativa y te ves haciendo pues un asistente conversacional con una tecnología más antigua, ¿no? Y claro, y en realidad estás diciendo, ostras, ¿lo ejecuto? ¿No lo ejecuto? ¿Qué situación va a generar esto cuando lo entregue a un año vista, que va a ser igual todavía peor? Y eso... Fíjate para el que ha pagado por eso. Exacto, pero efectivamente a eso voy. O sea, que la situación se agrava en el momento en el que dices, ostras, es que, jolín, esta entidad va a tener encima que pagar por esto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es complicado cuando lo ves desde este punto de vista y yo qué sé, el otro día escuchaba lo de el gobierno, ¿no? Que había anunciado todo el tema este del modelo de lenguaje, ¿no? En español, tal. Digo, joder, pues quiero decir, con la Academia Española de la Lengua, o sea, llevamos ahí también con temas de estos de pliegos años, ¿no? Entonces, que la intención, por supuesto, tiene que estar ahí, es súper buena, pero a la hora de llevarlo a tierra sí que es verdad que cuesta, ¿no? Y a veces eso hace que, por ejemplo, pues digas, ostras, igual me compensa más ir, yo qué sé, subcontratado, aunque seamos una tecnológica grande, pero no estar partícipe, ¿no? En todo ese proceso y, oye, pues hacer lo que se nos da bien, ¿no? Que al final es ejecutar nuestra parte de tecnología y tal, pero claro, que te genera mucho dilema, vaya, y no es fácil tampoco posicionarse de un lado o de otro, ¿no? Yo entendiendo ambas partes ahora que tengo visión de ambas. Entonces, bueno, que yo espero que mejore, eso es totalmente, vamos, pero que da un poco bueno, de amargura a veces ahí el meterte con estas cosas. Incluso con el tema de la formación que hablábamos antes, Sí. es decir, una institución también tiene que planificar, ¿no? O sea, Sí. una empresa tiene que formar a sus trabajadores. Se queda todo obsoleto enseguida. Es un proceso. Yo, de hecho, una de las cosas que he hecho en falta, que creo que hay que mejorar, ¿no? Las empresas al final, por rendición de cuentas a los accionistas, lógicamente tenemos que tener una planificación, saber hacia dónde vamos, tener que tener unos presupuestos, si vamos bien, y si no, lamentablemente, pues por recortar, ¿no? Pero muchas veces la administración pública, por muchos cambios que tiene, sobre todo a nivel político, pues es un auténtico horror el que no haya una continuidad desde el punto de vista de la gestión, porque dices, oye, los funcionarios son los mismos, son personas responsables que han sacado sus oposiciones, siguen estando formados, se reciclan y digamos que haya esa dependencia desde el punto de vista de que muchas veces haya presupuestos que se queden sin ejecutar, ¿no? No sé si sabéis, pero el coche autónomo fue inventado, o parte de una de las pioneras fue una ingeniera española del CSIC,
que ya se hizo, yo creo que se empezó en el año 2002, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el proyecto se congeló en el año 2010 por falta de presupuesto. De hecho, vino Google a España a estar con el equipo y esa falta de continuidad, ¿no? Que muchas veces pues yo creo que es algo que tendríamos que aprender a lo mejor de otros países a trabajar, ¿no? Y coincido totalmente lo de la transposición de las leyes europeas. Dices, sí, ¿por qué en España tenemos 200 hojas cuando en Francia tienen 80? A mí, con colegas de otros países, siempre dicen, oye, ¿aquí en España no podéis hacer esto? Y dices, no. Y no. Y dices, bueno, pero si los dos países pertenecemos a la Unión Europea, quizá no sé por qué razones, o porque estamos muy dominados por los abogados a un nivel muy elevado, al final siempre, y yo creo que las garantías siempre tienen que estar, falta más garantías, transparencias y demás. Porque claro, es como cuando hablaban en el Ministerio de Cultura, se gasta mucho. Oye, vete a otros ministerios que tienes, exactamente, es que se gasta, es decir, y un poco la cultura es una inversión, y me imagino que ya sabréis, por España ha pasado. Creo que a Francia, a nivel turístico, pues el tema de la cultura es una punta de lanza en España como Estado, como nación, que lógicamente vende mucho y es una inversión desde el punto de vista cultural brutal para un sector turístico que puede avanzar mucho más respecto a cómo estamos, ¿no? Yo tengo un último melón que es muy gordo, ¿eh? Es muy gordo. Pero solo lo lanzo aquí y igual te miro también a ti, José Luis, pero porque a mí el marco legal, o sea, también estos, claro, este es el otro melón, ¿no? O sea, hay bueno, se ha adaptado la directiva, hemos incluido la memoria de datos, bueno, hemos hecho algunas cosas que son avances, tenemos el depósito digital electrónico, que digo, creo que se han hecho muchos avances, pero a mí, por ejemplo, también oyendo estos días, estas 2 últimas semanas, porque ayer además en Bilbao había una mesa específica de derechos de autor, a mí me plantea, tengo muchas dudas también, porque claro, nosotros siempre, o como se ha regulado hasta ahora, o en el conocimiento que yo tengo, que seguramente es limitado, se ha regulado la remuneración, o sea, siempre se focaliza en la remuneración. Pero el otro día también, hablando con Rosa Montero en otra conversación, ella estaba súper preocupada, decía, ya, pero es que yo no, el acceso, o sea, claro, es que como tú, o sea, con los modelos de licencias, al final, como hay una remuneración, es legal, quiero decir, accedes, es legal, pero ¿y cómo se traza, o sea, cómo tiene que cambiar ese marco para hacer toda esa trazabilidad? ¿Hacia dónde? Porque ahora la protección real, es que eso es un tema muy bueno. Sí. A ver, me alegro en realidad de que salga esto, porque yo tenía mala conciencia, porque creo que en este panorama nos faltaba hablar del asunto legal, que tiene una parte muy divertida, que yo creo que Carmen ha puesto ahí de manifiesto con todo lo que puedes crear, que es falso, de dónde viene la información, etcétera, que es muy interesante. En nuestro caso, que yo creo que va un poco en la línea de lo que dices tú, decía, uno de los ejes de la biblioteca es intentar ser un referente como corpus de textos, datos, imágenes, vídeos para el desarrollo de inteligencia artificial, y que como Biblioteca Nacional, pero como sector, de decir, es que guardamos los documentos, son confiables, etcétera, los tenemos bien descritos, todo esto, ¿no? Pero claro, yo no puedo autorizar el acceso de nadie a o sea, a mí cada día me entran todos los libros y periódicos que se editan en España y yo no puedo dar acceso a esto a nadie. Puedes venir a la biblioteca y consultarlo en sede de los centros de las bibliotecas autonómicas. Pero no puede, y para minería de textos y datos, la directiva es verdad que abre la puerta para organismos de investigación, pero la transposición de la directiva yo creo que también la mantiene abierta, pero es objeto de debate, por así decir, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo han hecho todas estas herramientas de inteligencia artificial? Si tú eres autor y dices, ¿por qué se sabe en mi libro? ¿Por qué si yo le pregunto a ChatGPT que me resuma el libro de Carmen, me lo resume? Te han pedido, tú lo que decías, la remuneración es después de la autorización. Es decir, tú no tienes derecho. Si llegamos a un acuerdo y me remuneras en la medida que me convenza, tienes el derecho entonces, ¿no? Esto se puede delegar la representación en cedro, pero que es un derecho del autor. Entonces, yo aquí creo que se tendrá que encontrar una solución, porque yo entiendo que el sector editorial, en todo su abanico, esté muy preocupado con esto, porque, claro, dicen, aquí de repente una tecnológica se está forrando
y han entrenado esto con contenidos que son míos, ¿no? Entonces, ahí tiene... Y luego es verdad que a nosotros aquí ya institucionalmente sí que nos interesa cuanta mayor seguridad jurídica, mejor. Tener muy claro a lo que puedo dar acceso y a lo que no, porque yo por mí se lo daría todo a todo el mundo, pero eso es irrelevante, yo soy un empleado público. Lo que más necesitamos ahí es cierta claridad, yo creo que eso habrá que avanzar y ahí sí que el marco yo creo que va a ser Europa realmente, ¿no? Pero ahora mismo todo esto que hemos visto de todas estas herramientas maravillosas, ¿a qué autor le han pedido permiso? Para cuando dices, dibújame esto como Hopper, ¿a alguien le ha pedido permiso por usar imágenes de Hopper para entrenar el modelo? Y hablando esto con editores y tal, decían, es que prefieren pagar la multa por incumplimiento. O sea, si una empresa, por respetar los derechos, no entrena inteligencia artificial, se queda fuera del sector de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también esto yo creo que anima a que también, incluso desde el propio, porque el gobierno de España quiere impulsar el desarrollo de inteligencia artificial, y yo creo que hay una gente, tienen que ser los titulares de derechos de obras de creación, que es con lo que se van a entrenar los modelos, ¿no? Y me parece que es un... Vamos, porque cuando tiene la accesibilidad, ¿no? Pero al final tú dices, mira, esto lo puedo traducir, ya, esto todo esto. O sea, realmente, por tener la accesibilidad, yo quiero darle la traducción al francés de tanto. Realmente puedo, ¿no? En la biblioteca. O sea, claro. Sí, y a ver, que como biblioteca es verdad que la ley, pero ya la ley nos da mucha autonomía y el acceso como ciudadano que accede al contenido está garantizado y además ahora esto, como lo tenemos ya en formato digital, no tienes ni que venir a Madrid, te puedes ir a tu biblioteca autonómica y se puede ampliar ese acuerdo y es decir, lo que es acceso a información está más garantizado probablemente que nunca, ¿no? Ahora, estos tratamientos de minería de textos, datos, de entrenamiento de inteligencias artificiales, eso... Si alguien que sepa más me dice que alguno de estos softwares se ha entrenado de forma completamente legal, que levante la mano y lo diga. Entonces yo, digamos, entiendo que ahí los editores tengan sus... Y creo que es una gente que hay que sentar en la mesa y llegar ahí a un entendimiento, porque tampoco vamos a frenar el desarrollo. O sea, la consecuencia de frenarlo es que te pirateen y luego te paguen una multa. Pero... No, yo creo que ahí hay que... Todavía, eso es que... Uno de los ejemplos que estabais comentando es que me he acordado de un problema que tuvimos en uno de los grupos de investigación de Valgray, uno de Brain, que ellos habían entrenado en un proyecto de investigación que habían hecho a nivel nacional con otros grupos de investigación de otras universidades. Habían estado entrenando un modelo para generar resúmenes de noticias de periódicos y lo habían entrenado con 30 medios diferentes, de 30 periódicos, de 30 fuentes distintas. Durante la investigación pudieron acceder a esta información. Supongo que es lo que comentabas, que para investigación sí que es posible acceder a las fuentes, pero luego, una vez tenían un modelo estupendo que generaba unos resúmenes de noticias maravillosos, no ha sido posible venderlo, ofrecerlo, licenciarlo, porque no ha sido posible tener el permiso, ¿no? De todos los periódicos que se habían utilizado para entrenarlo. Entonces aquí tenemos también, también un problema, ¿no? Con la investigación, que luego no es posible convertirla en innovación en algunos casos. También en referencia a esto del tema legal, claro, es que es muy complejo. Ahora mismo es verdad que en Europa sí que hemos avanzado mucho en el tema legal, ya se ha aprobado el reglamento de inteligencia artificial, no afecta a este tipo de sistemas porque está más pensado para sistemas más críticos. Sí que afecta desde luego lo que estamos hablando, la propiedad intelectual, los temas de protección de datos, derechos digitales, etcétera. Pero claro, el tema es en qué punto decides bloquear la innovación. Es una decisión complicada, ¿no? En qué momento regulas e impides que se innove. Y aquí me acuerdo siempre de un ejemplo que pone uno de nuestros investigadores, que es Lorenzo Cotino, de la Universidad de Valencia, que es experto en Derecho de Inteligencia Artificial, y siempre pone un ejemplo que igual algunos conocéis, que es la regulación de la bandera roja, el Red Flag Act, que se hizo en Gran Bretaña en la época cuando empezaron los automóviles, los primeros automóviles, que tenían miedo, igual que ahora tenemos también miedo a la inteligencia artificial, y tenían miedo porque veían que se estaban produciendo atropellos
y que atropellaban a gente en la calle. Los coches estos que iban a 8 kilómetros por hora, pues entonces lo que se les ocurrió para legislar esto y para regular esto y evitar los accidentes es poner a una persona con una banderita roja que iba caminando 30 metros por delante del coche y entonces avisaba de que iba a pasar un coche por las ciudades. Vale, entonces a mí es que me hace mucha gracia ese ejemplo porque dicen que en realidad retrasó la industria automovilística, la retrasó como unos 30 años, ese tipo de regulación. Entonces, claro, ahora nosotros estamos en una situación parecida. En Europa estamos regulando y poniendo límites, en otros países no. Eso también es un problema, que no haya una armonización a nivel internacional. Pero ¿en qué punto pones las barreras? Porque hay un límite en el que vas a frenar la innovación. Ahí hay tela. ¿Has visto a Frank que me ha hecho así? Pero Frank, así. Es un rebelde, pero con causa. No, esto lo que se está comentando ahora es interesante. Ahora está puesto, sí. No, hay una cuestión que yo creo que sí que nos afecta a archivos, bibliotecas, todos aquellos que ofrecemos contenidos en línea, que es que nosotros tenemos un ritmo de donaciones elevado y entonces sí que somos responsables de aquello que nos han donado a partir y pactando una serie de condiciones, ¿no? Y una de las cosas que estamos intentando, digamos, poner en marcha son sistemas de prevención de descarga masiva. Es decir, esto es una cosa preventiva que nosotros, los centros públicos, sí que podemos hacer, porque ya tienen fuentes en Facebook y Instagram y otros, ¿no? Pero como mínimo nosotros poner esta prevención, ¿no? Nada. Sí. No, digo que ahí en realidad nosotros lo que nos gustaría es poder ofrecer estos corpus para estas investigaciones con un acuerdo con los titulares de derechos para que los que quieren, que no hayas, que tú tengas unas reglas claras, ese grupo de investigación, decir, vale, yo puedo probar, puedo innovar tal, si luego quiero comercializar, oye, esto lo he entrenado con algo que es de otros y tienen que tener un porcentaje o por probar tengo que, o sea, que yo creo que en nuestro caso, evidentemente prohibimos, o sea, de todo lo que tiene derechos, bueno, es que solo os voy a acceder, no puedes a un ordenador sin internet, o sea que, pero para mí el modelo ideal sería este, de corpus que se ofrecen desde la administración, las administraciones, con reglas y con derechos claros. Bueno, yo he estado muy a gusto con todos vosotros, con vosotras. Me ha encantado esta conversación. Yo quería que fuera conversación porque creo que también así es más rico y nos vamos contando cosas y nos enriquecemos entre nosotros. Vamos a ir ahora a comer. Ya. Ah, ¿no? Ay, perdón. Yo ya estaba viendo que nos íbamos. Pero lo que me he dado cuenta es que no os he dejado preguntar a vosotros, a vosotras. Lo que quería decir es que a la comida les podéis preguntar, que también están. Muchas gracias.